A mí me preocupa tremendamente lo que está pasando aquí porque estamos volviendo a los tiempos de la guerra. En los tiempos de la guerra usted encontraba pero hechos realmente escalofriantes, espantosos. Y poco a poco la ciudad, la población se fue acostumbrando a estos hechos que al final ya no nos dolía. Y hoy estamos casi en igual condición. Ahora hay hasta ya no es contómetro, sino que un muertómetro. Así le dicen ahora, el muertómetro. Cuando yo era chico, era alarmante cuando había un muerto, un asesinado. Pero ahora dicen que hemos mejorado, ya no son 25, son 20. Uno que sea debe de ser alarmante. La situación de nuestro país es grave. Y yo les invito a que por favor piensen en esta ciudad. Alguien dijo, mientras no sea golpeado yo y mi familia, estoy quieto y estoy tranquilo. Pero nosotros tenemos que ver que esa situación no está tan lejos de su casa, no está tan lejos de su familia. Y que estamos obligados a buscar el rostro del Señor, a asumir la actitud de ese líder Nehemías, que lloró, oró y ayunó. Y esto era para tocar el corazón del rey, para que le diera ayuda para ir a levantar los muros de Jerusalén y gobernar y mejorar las condiciones de la ciudad. Y le dio todo el rey, lo voy a hacer corto, lo voy a parafrasear, y el rey le dio todo. Lo mandó a Jerusalén. Hubo oposición terrible, como nosotros podemos tenerla al querer levantar los muros espirituales de esta ciudad. Lo vamos a encontrar, pero vamos a vencer porque Nehemías tuvo victoria, porque él confió plenamente en el poder de Dios. Y confió en quien lo llamó y en quien lo envió. Porque ustedes conocen bien la historia y saben que hubo mucha oposición. Y hay unos nombres ahí de 3 o 4 personajes que le hicieron la vida difícil, que trataron de ponerle emboscadas, pero Nehemías dependía mucho de la oración y eso fue lo que le dio la victoria. Por favor, congregación, iglesia, volquémonos al Señor, busquemos su rostro a través de la oración. La ciudad necesita tu oración. Tú necesitas esa oración por la ciudad. Tu familia necesita esa oración por la ciudad. Programemos ayuno y oración para que las condiciones de esta ciudad cambien. No estaba predicando. Quiero compartir en esta tarde, pero lo toqué porque está relacionado lo que voy a compartir con ustedes. Vayámonos a 1 Tesalonicenses 5, 17. 1 Tesalonicenses 5, 17. Es un texto que creo que no les ha costado aprendérselo. ¿Y qué es eso? Ese es un mandato que el Señor nos da como cristianos. Orad sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Es orar todo el tiempo. Siguiente, dice en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Efesios 6:18. Efesios 6:18 les dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Quiero en esta tarde compartir con ustedes el tema pasos para que nuestra oración tenga respuesta de Dios. Pasos para que nuestra oración tenga respuesta de Dios.
Ya antes he compartido algunas barreras que tenemos los cristianos en la oración, y lo he compartido y les he exhortado de que esas barreras tenemos nosotros que superarlas a efecto de que Dios pueda escucharnos y que Dios pueda obrar libremente en cada uno de nosotros. Muy bien, la oración le es tan natural y necesaria al cristiano como la respiración. Ningún cristiano puede permanecer vivo espiritualmente por mucho tiempo sin la oración, así como un hombre no puede vivir por mucho tiempo bajo el agua. O póngale usted una capucha a alguien y amárrela, no dura ni 1 minuto o 2 minutos. El oxígeno le falta y muere. Y es lo que ocurre también con la oración. El que profesa ser cristiano y no tiene una comunión íntima con Dios por medio de la oración, es un cristiano solo de nombre. Suena duro cuando yo les digo, miren, entre comillas, el cristiano que no ora, dudo de su nuevo nacimiento. Dudo de su nuevo nacimiento porque la oración, ¿qué es realmente? La oración es una comunión, es un canal de comunicación con Dios, es el canal que Dios nos ha dejado para que nosotros desahoguemos y para que también le oigamos. ¿Cuántos de nosotros pasamos por lo menos 3 horas diarias orando? Aunque el versículo que leíamos al principio dice, orad sin cesar. Y no necesariamente que usted va a pasar aquí en la iglesia las 24 horas. Orar sin cesar significa que usted mantiene una estrecha comunión con Dios. Y no es difícil, porque usted se levanta de mañana, y yo sé que aquí todos inmediatamente que vieron sus ojitos cayeron de rodillas dándole gracias a Dios, porque estaban vivos. Su familia estaba sana. Despertaron bajo un techo. Despierta, da gracias y luego ve su familia, dan gracias como familia. Luego toman alimentos y luego cada quien a su actividad, al trabajo, al colegio. Y eso es más que suficiente para darle gracias a Dios. Los que no dan gracias a Dios no han venido en esta tarde, no están aquí. Porque yo sé que aquí, este grupo, esta congregación, si ama al Señor, porque orar es una expresión de amar al Señor, es de creer al Señor, es de confiar en el Señor. Porque no orar es considerar que nosotros somos autosuficientes y somos capaces de superar todas nuestras necesidades y que no necesitamos de nadie. Hay algunos ingratos que dicen, no, ¿para qué voy a robarle su tiempo al Señor si son cosas chiquitas que yo puedo hacer? Y hay cosas chiquitas que de repente se le hacen tan grandes y viene a reclamarle al Señor como que el Señor lo había metido en ese lío. Así que la oración es muy importante para la vida del cristiano. Hablamos de pasos para que Dios oiga nuestra oración. Primer paso, necesitamos fe en Dios y su palabra. Este es el primer paso que nosotros debemos considerar. La fe es bien importante. Y vea qué lindo que hay veces la fe que Dios te pide no es tan grande. Te pide la fe como el grano de mostaza, y el grano de mostaza es algo que de aquí a 1 metro usted no alcanza a apreciar. No ve, es tan pequeñito. Y el Señor le dijo a sus discípulos, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña, desarráigate y lánzate al mar. Dios quiera que en esta tarde el Señor ponga esa fe en nosotros y podamos, con esa autoridad que nos da la fe en Cristo, ordenarle a ese problema que usted ha traído en esta tarde. Y posible no es un problema de hoy, ni de ayer.
Algunos de nosotros venimos arrastrando problemas de años que necesitamos botar esa carga, tener confianza en Dios y depositar esa carga en Él. Si hay alguno aquí que esté trabajado, que esté cansado, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Dios no quiere que nosotros andemos fatigados, cansados, aburridos, sino que tengamos una vida placentera en Él, una vida de victoria permanente. Así es que la fe en Dios es clave. El elemento esencial de la fe es la confianza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza muy segura en algo que no podemos ver ni tocar. Hay un personaje en la Biblia que le llaman el padre de la fe. Abraham. Abraham, el Señor lo abordó y le instruyó que dejara Ur de los Caldeos, que abandonara a su familia y que saliera camino a la tierra prometida. Y según relata la Biblia, la familia de Abraham y él mismo tenía un poder económico, tenía una posición social. Sin embargo, él fue sensible a la voz de Dios y fue obediente y abandonó la comodidad de la familia allí en Ur de los Caldeos y salió sin saber para dónde iba, simplemente porque Dios le dijo: sal y yo te llevo a la tierra prometida. Pero ahí en el relato y la experiencia de Abraham encontramos otro hecho realmente impactante sobre la fe de este hombre. Cuando él recibió la promesa de Dios que le dijo: de ti descenderán muchas naciones y tu descendencia será como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, o como la arena de la mar. Salió Abraham y en el camino Dios vuelve a recordarle la promesa que tiene para él. Pero Abraham era de 75 años cuando recibió la promesa. Y qué interesante que transcurren los años y Abraham no desesperó. Algunas veces nosotros, sin mayor relación con el Señor, hay veces solo por la relación de la iglesia, que venimos el domingo o una vez por semana, no esa comunión sistemática necesaria que requiere el cristiano, venimos a pedir al Señor que queremos respuesta para ayer, no para mañana ni para hoy, sino que para ayer. Y qué lindo, y la enseñanza que encontramos con Abraham, que transcurrieron más de 25 años para tener la respuesta. Porque dice que Abraham era de 100 años cuando concibió Sara, que ya era también una anciana. La fe hace cosas tremendas y esto que vemos en Abraham y en Sara puede repetirse en nuestras vidas. La fe es bien importante. Tenemos aquí algunos comentarios de personas cristianas que han opinado sobre la fe. Carrie Jude Montgomery dice: la fe se obtiene estudiando la palabra, estudiándola hasta que tengan el convencimiento de que la conoce, no solo una esperanza vaga. ¿De dónde viene la fe? De estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que muchos cristianos no hemos desarrollado la disciplina de escudriñar la palabra, y al no conocer nosotros la palabra de Dios, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones para nuestra vida, bendiciones para nuestra familia, bendiciones para la iglesia. Por eso la insistencia nuestra es que la iglesia conozca la palabra, que la iglesia dedique tiempo a oración,
Nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra y hemos desarrollado el sistema de grupos familiares que no es nuestro, sino que está plasmado en el Nuevo Testamento, en la iniciación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se origina con grupos familiares, porque dice que en el templo y por las casas no cesaban de predicar y cada día se agregaban los que habían de ser salvos. Entonces nosotros estamos a través de los grupos familiares levantando, fortaleciendo el crecimiento de la iglesia y el conocimiento de Dios a través de esta experiencia. Así que aprovecho para aquellos que no están relacionados o asistiendo a un grupo, es una tremenda oportunidad para que usted sea edificado y conozca más de nuestro Señor. Repito, la fe se obtiene estudiando la palabra. Gloria Copenhagen dice, no puedes afirmarte bien sobre una fe ciega. Hay que tener una fe conocedora, que es consecuencia de creer de todo corazón lo que promete la palabra. El apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por los vientos y echado de una parte a otra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe realmente es determinante para la vida del cristiano y hay tremendos ejemplos en la palabra del Señor. Y un ejemplo que nosotros podemos ver y podemos tratar de imitar es el de Elías. Elías oró para que no lloviera 3 años y medio. ¿Y qué pasó? No llovió durante 3 años y medio. Luego de esos 3 años y medio, oró para que lloviera y lloró, y oró, y llovió. Ahora, nosotros podemos hacer una oración también cuando las condiciones climáticas del país son críticas. Se dice que este profeta tenía pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, tenía la fe, mantenía ese vínculo, esa relación con Dios, y eso le permitía hacer esos milagros y esos prodigios. Aquí en este país hemos tenido sequías, también hemos tenido exceso de lluvia. Si aquí se levantaran hombres como Elías, como Eliseo, pudiéramos hacer tremendos milagros y prodigios. Y esta iglesia está llamada a ello, a hacer milagros y prodigios. Lo que ocurre, amados hermanos, es que nosotros nos hemos despegado de la orden del Señor de vivir como vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿cómo inició? Inició obedientemente orando. El Señor les dijo a los discípulos, no os mováis de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre que yo les hablé. Y ellos obedientemente se quedaron en el aposento y esperaron esa experiencia. Y de ahí para allá de esa experiencia nosotros encontramos una serie de hechos extraordinarios que los discípulos hicieron. Qué interesante el mensaje que da Pedro en su primer discurso.
en respuesta a un grupo que llegó a burlarse de ellos, que dijeron que no, que lo que estaba ocurriendo allí, hay un montón de jerigonzas para algunos, y otros eran sus lenguas natal, que entendían bien el mensaje. Reprendió Pedro a aquellos escépticos que dijeron, no, estos están borrachos, y él dijo, no, y se paró y dio el discurso, y 3,000 personas se convirtieron. Luego, más adelante, nosotros vemos la experiencia de Pedro también, otra vez con Juan, que van al templo de la Hermosa y se encuentran con un paralítico de nacimiento, y aquel paralítico les pidió una limosna dice la palabra, y Pedro le contestó, yo no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y extendiendo su diestra lo levantó, y aquel paralítico se incorporó. Y fue un escándalo porque corrió al templo a testificar de lo que el Señor Jesucristo había hecho a través de estos hombres. Y ahí en ese evento luego ellos dan otro discurso, Pedro, y se incorporan o aceptan a Cristo. Otros 5,000. En ese evento corto tenemos 8,000 personas. Un tremendo avivamiento. Comento esto porque, mire, esta ciudad requiere de esa actitud, de ese avivamiento, para que nosotros podamos cambiar las condiciones estructurales de esta ciudad. Es mentira que va a cambiar si yo estoy yendo los días sábados, los días lunes, a compartir la palabra del Señor y doy un tratadito, pero yo no he dedicado tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor, para estar seguro de que Él me está mandando y que Él me va a proteger, y cualquier cosa que pase, yo voy bajo la unción y la guianza de Él. Amados hermanos, no podemos hacer ese trabajo y no vamos a avivar esta ciudad, no va a haber cambio en esta ciudad si nosotros no buscamos el rostro del Señor con una profunda convicción y no somos llenos de ese espíritu que dijo el Señor que buscáramos. Porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. ¿Para qué recibieron el poder? Para ser testigo. Esa fue la razón. ¿Y ser testigo qué significaba? Viene del griego esa palabra testigo, que significa ser mártir, estar dispuesto a sacrificar tu vida. ¿Está alguno de ustedes dispuesto a ir a testificar y ofrecer su vida por su fe, por Cristo? Si usted dice que sí, si usted levanta la mano, si usted se para, realmente ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Fueron 11 apóstoles, 12 con Pablo. Absolutamente todos fueron martirizados. Todos. Se habla de Juan. Aunque Juan murió, en forma natural fue martirizado. Fue metido en un perol de aceite hirviendo y no murió. Y de ahí lo mandaron a la isla de Patmos. Tenía un plan el Señor. Allí escribe el libro de Apocalipsis. Pero esos hombres estaban dispuestos a entregar su vida. A mí me llama mucho la atención, aunque la tradición dice de que Pedro, cuando iba a ser sacrificado, primero crucificaron a la esposa. Y él reprendió a la esposa y le dijo, no resistas, porque el pueblo te ve. Jesús está contigo. Y aceptó la esposa y murió. Luego, cuando le tocaba a él ser martirizado, él pidió no ser crucificado en la misma forma que el maestro, sino que lo hicieran en forma invertida. Y así el relato de cómo murieron todos los apóstoles, pero había una profunda convicción. El espíritu que recibieron en el día del Pentecostés permaneció con ellos hasta la muerte, y había una convicción profunda de que algo hay más allá de este lugar, hay algo más allá de esta tierra. Entender de que nosotros somos peregrinos, advenedizos, pasajeros, no es cosa fácil, se puede adquirir a través de esa experiencia personal con el Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos nosotros a buscar ese poder? ¿Estamos dispuestos nosotros a cambiar esta ciudad? ¿Estamos conscientes de que esta ciudad requiere urgentemente de tu participación? ¿Sabes qué triste sería que yo muera este día y que no haya hecho nada por el Señor? Y el Señor me lo va a demandar, si es que llego.
si yo no le he servido al Señor, si yo he sido no fiel, pero vamos a entrar, aunque sea rapidito, entramos al cielo. No está en la Biblia, pero yo me imagino de que cuando nosotros morimos y nos presentamos al cielo, nos hacen pasar al Padre. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Cristo dio a su único Hijo por mí, lo menos que puede hacer si yo entré al cielo es preguntarme qué hiciste por mi Hijo. Y allí se le pone cuesta arriba. De repente hay unos que tienen o tenemos 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de estar en la iglesia. ¿Y qué hemos ganado para el Señor en estos años? Pregúntese. El día tiene 24 horas. Que en una hora usted le comparta a alguien, te dan 24 personas por día. 24, multiplíquelo por 365 días. Usted tendría una iglesia, quizás una de las iglesias más grandes del país. Si lo multiplica por los años que usted ha estado en el Evangelio, tendríamos una nación diferente. Aquellos hombres que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aquellos hombres no cesaban de predicar el Evangelio por el templo y por las casas, y se sumaban y se sumaban y se sumaban, y ellos trastornaron el mundo, cambiaron el mundo, y tenemos la bendición de lo que ellos hicieron hasta este día. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por el Señor? Y sabes, otra pregunta que te va a hacer: ¿dónde está tu familia? Yo, Almo, yo te di una familia, te di hijos, te di esposa. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y qué triste que yo, siendo el sacerdote, siendo el responsable de la condición espiritual de mi familia, y no solo el responsable de la condición, sino que la conducción de ellos, le diga: se perdieron. ¿No creen que eso va a ser triste? Hombre, que sos sacerdote, tenés la responsabilidad y el Señor te lo va a demandar. Estamos a tiempo si tu esposa está viva. Y si tus hijos lo están, orá por ellos. Y por eso estamos hablando de la oración. La oración es lo que nos da autoridad, poder y genera conciencia sobre estas tremendas necesidades. Y no te preocupes por las cosas materiales. Algunos de nosotros estamos interesados y ahorrando para tener una bicicleta, una moto, un carro, una casa. O qué sé yo, sumarle cosas allá a su casa, muebles. Pero al final de cuentas, eso no es importante. Eso no es trascendente. Porque si hoy te morís no llevas absolutamente nada para el cielo. Allá no te va a pedir cuentas el Señor, a ver los diplomas, a ver las medallas, a ver las cuentas bancarias, a ver los certificados que te... Absolutamente nada. Es más, estoy seguro que el Señor ni siquiera nos va a preguntar a qué denominación asistías, a qué iglesia asistías. Gracias a Dios que nosotros asistimos a una iglesia cristocéntrica, a una iglesia con sana doctrina, que nosotros buscamos garantizar la eternidad de la salvación de todos los que aquí asistimos. Y como todos nosotros somos salvos no por la religión, sino por la sangre derramada por Cristo Jesús, el Señor no está tan interesado en la religión, está más interesado en la relación. ¿Cómo se toma conciencia de esto que estoy abordando? Simplemente teniendo una vida de oración, buscando su pureza, buscando la santidad, pureza de vida y un corazón sincero. ¿Qué es pureza de vida? Eso habla de integridad. Integridad igual santidad.
¿Y la integridad dónde se mide? Cuando nos ven y nos identificamos como cristianos evangélicos y nos ven físicamente, excelente. Pero la integridad no es solo cuando estamos en público. ¿Qué de tu integridad en privado? Allí realmente podemos medir, podemos ver y podemos vernos cómo estamos nosotros ante Dios. ¿Realmente somos hombres y mujeres apartados para Dios? ¿Cuál es tu comportamiento cuando estás viendo la televisión? Cuando estás trabajando en internet, las personas que pasan o que están casi de mi edad no tienen mayores problemas porque, o sí tienen problemas con sus hijos y sus nietos porque no pueden darles un seguimiento, qué es lo que están viendo, qué están haciendo, porque los hipotes hasta se burlan de uno. Pero esto nos obliga a nosotros los adultos, a buscar ponernos al tanto, por lo menos para saber qué está viendo mi hijo, qué está viendo mi nieto. Y es más, una recomendación: no deje televisión en el cuarto de los hijos, ni deje que el internet lo manejen ellos en lo oculto, que esté donde todos lo vean. ¿Sabe qué interesante? Y algunas veces nos sorprendemos. Yo estaba manipulando mi teléfono y de repente cayó una escena obscena. Y que en mi aflicción no hallaba ni cómo quitarla, cómo apagarla, porque no soy tan técnico en eso, pero les comento esto porque incluso en internet de repente bajan esos programas. Y cuando uno no tiene cuidado, puede ser víctima del enemigo. Samuelito, el pastor Samuel, estuvo predicando el año pasado, creo, sobre la pornografía, que ese es uno de los fenómenos que está ampliándose y abarcando el mundo entero. Antes era un problema de varones, de adultos, y que cuando yo era adolescente, lo pornográfico que había era aquellos anuncios del cine, y que aquí a la rodilla tenían la falda las artistas. Ahora no sé, ahora es terrible lo que pasa. Estaba testificando un hermano allá en la iglesia central, en el ministerio de hombres, y dice, comentando sobre lo que genera la adicción y cómo te atrapa la pornografía. Dice él: yo estaba viendo un programa con mi esposa, un programa familiar muy interesante, y dice, de repente mi esposa se dio vuelta y se durmió y hasta roncaba. Y yo me quedé, los hombres somos así, no podemos estar viendo anuncios, sino que pasamos de un programa a otro y regresamos otra vez al programa que estamos viendo. Pues en esa ruta que él estaba haciendo cayó un programa de pornografía y se quitó, pero ya estaba el virus en su cabeza. Regresó, pero aún así con la conciencia cristiana, dijo, se quitó otra vez, pero la tercera vez se posesionó. Vea qué terrible. Ya no se diga con los jóvenes. Estoy hablando de una persona ya mayor. Y la esposa de repente se despierta y lo ve y le dice: Mario, ¿qué estás viendo? Es que está viendo para reprender a los que están en esta cosa. Vea qué terrible. Satanás es bien astuto. Entonces, realmente, y esta es una batalla, es una guerra, es un pleito que tiene que librar la familia con sus hijos. ¿Y cómo se ganan estas batallas? Se ganan con oración, se gana leyendo la palabra, se gana esta batalla reuniéndose, tratando estos temas. Y quizás unos temas que a mí me gustó mucho que se haya abordado hace algún tiempo, lástima que no se continuó, porque estos temas casi no se tocan y son un tabú para la iglesia. ¿Sabe que los papás muchas veces no damos la orientación adecuada a nuestros hijos? Los hijos preguntan sobre algunos aspectos sexuales y no hay respuesta porque el papá no está preparado. Entonces, como nosotros no damos respuesta, ¿a dónde van a preguntar? A los hipotas más pícaras del colegio. ¿Y qué información les van a dar? Por eso es que nosotros los papás tenemos que estar listos, informados, para poder orientar a nuestros hijos. Esto requiere que usted lea la palabra.
Esto requiere que usted tenga una vida de oración para tener victoria con sus hijos en este campo. La pureza es bien importante. Un corazón limpio. Salmo 66, 18, 20 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni su misericordia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, te atrapa, te corrompe, te pierde y perdés lo más precioso que es tu comunión con Dios. Y algunas veces nosotros no lo valoramos. Hay un versículo muy lindo, una recomendación del Señor Jesús cuando estaba en el Getsemaní, cuando los apóstoles los invitó a que oraran, que lo acompañaran a Él para que Él tuviera fuerza para poder pasar ese sacrificio en la cruz del Calvario, y regresa y los halla dormidos. Y reprende a Pedro, pero en ese lapso Él da una recomendación y dice: velad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad nos ayuda, nos da fuerza, nos anima, nos da sabiduría para no entrar en tentación. Y dice lo que sigue: el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ahí vienen los carnales, que no han venido hoy, pero los carnales dicen: pero la carne es débil. Es la excusa. Cayó en tentación porque la carne es débil, porque se olvidó de la primera parte del versículo. Dice: velad y orad para que usted no sea derribado por el enemigo. Recuérdese que usted no tiene la lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Contra eso luchamos. Y eso no es teórico, eso es real. Los demonios se están moviendo con toda libertad, y especialmente en estos tiempos tan críticos, en este pobrecito país, donde ya uno no encuentra una respuesta para su crisis. Nosotros los cristianos sí sabemos dónde está la respuesta, pero no queremos hacer uso de ella. No queremos activar ese poder que hay en cada uno de nosotros. Si nosotros activamos ese poder, las condiciones de esta nación van a ser diferentes. La condición de tu familia va a ser distinta. Posiblemente estás preocupado por tu trabajo, estás preocupado por tus finanzas, estás preocupado por la situación social que estamos viviendo en nuestro entorno, pero ¿cuál realmente es tu actitud y tu reacción ante estas situaciones? ¿Sabe qué grave? Que uno comienza su crisis y le llega el agua al cuello y aún ahí tiene esperanza, hasta que hasta la nariz comienza a recordar que existe Dios y que en Él hay respuesta. Pues no esperemos llegar a que el agua nos lleve a la nariz y que ya estemos por ahogarnos, sino que en todo momento nosotros dediquemos tiempo, que oremos sin cesar. Samuelito, contéstamele que es hermano Villeda. Una vida sin oración es una vida sin protección. Una vida sin oración es una vida sin protección. Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí vemos que la iniquidad del pecado causa un profundo daño, división, separación, y trae maldición a nuestra vida. Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Iglesia, Dios no te ha llamado para que continúes viviendo en la carne.
Dios te ha llamado a santificación. Papá y mamá estamos obligados a dar la protección espiritual a nuestros hijos. ¿Cómo está la santidad? ¿Cómo está la vida espiritual de nuestros hijos? 14 años comienza una rebelión tremenda de los hijos. 18, 19 años se nos complica a nosotros los papás quizás un poco más. Pero porque en la medida que van alcanzando la mayoría de edad, ellos creen tener todo el derecho y creen tener la autoridad para rebelarse al poder, al gobierno de papá y mamá. Pero quiero decirle que usted ha sido dotado de poder del Espíritu de Dios y su oración la llena de su gracia y de su poder para que usted pueda, si no corregir de inmediatamente, estórbeles a sus hijos. Usted tiene la obligación de estorbarlos. Después se lo van a agradecer. Ya mi hijo en más de una ocasión ha testificado aquí sobre mi actitud respecto a su conducta, a pesar de que fue educado en un colegio cristiano, a pesar de que el papá era pastor, a pesar de que la mamá era un modelo, pero hubo un momento en que el cipote se desvió. Pero yo en todo momento le estorbé. Tal vez en algunas situaciones la mano y la voz fue alzada más allá de lo que tenía que ser, pero una de las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos es pedir la dirección de Dios. Un día me acorraló mi hijo y estaba tan decepcionado que yo venía a predicar aquí a Popa, pero en el camino Dios me habló. Yo tenía tanto resentimiento y me dijo el Señor bajando hasta la integración: ¿sabes yo, Alma? Me dijo, ¿crees tú que lo que tu hijo te ha hecho es más grave de lo que tú me hiciste a mí? Y sin embargo, yo nunca te reclamé. Siempre te traté con el más profundo amor, esperando que tú volvieras la cara hacia mí. Ahora, haz una cosa. Dobla rodillas. Si querés correr, corre de rodillas, que es la única forma como vas a tocar el corazón de Dios. Y no le hables más, man. Soy yo el que me voy a encargar de él, porque cada vez que hablas entorpeces mi relación. Y cabal, yo comencé a orar y a orar con una profunda pasión y amor y con confianza y con fe en que Dios iba a hacer el milagro. No abrí mi boca, me provocó, me sostuve y no pasó más de un mes cuando el Señor comenzó a dar respuesta. Un par de meses adelante, él estaba estudiando en el bíblico, ya estaba predicando, ahora está bien casado, tiene unas chicas, y yo sé que Dios lo va a bendecir tremendamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Orar por nuestros hijos, confiar en las promesas del Señor para que Él haga el cambio y no nosotros. ¿Cómo conservarse puro? Solo lo voy a leer por el tiempo, pero ahí hay una referencia, si alguien toma nota les puede servir. Dice, nos podemos conservar puros arrepintiéndonos de cualquier impureza. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe en qué le ha fallado. No necesita que mamá o papá venga porque posiblemente no sabe, pero yo sí sé en qué le ha fallado al Señor. Usted sabe sus impurezas y sabe que ese es un bloqueo, sus impurezas son un bloqueo para que Dios oiga sus oraciones. ¿Usted quiere que Dios lo oiga? Confiésele sus impurezas. Segundo, viva en la pureza que Cristo demanda. Viva en una verdadera integridad. Pídale perdón a Dios, si es posible, si usted ha tenido problemas en su hogar, si ha habido alguna situación crítica allí con su pareja. En el nombre del Señor, hable, confiese, pida perdón y ya no vengan arrastrando un pasado. Lo pasado, y vivan una vida nueva en Jesús. Tercero,
lea literatura sana. La literatura sana aquí es la Biblia, pero hay libros que pueden darle una buena ilustración. No compre libros y revistas que no tengan edificación y relación espiritual, aunque hay algunas literaturas que puede servirle, pero que sea sana lectura. No vaya a lugares de ociosidad. Hay algunos que hemos venido a Cristo, pero todavía frecuentamos algunos lugares que son nocivos para nuestra salud espiritual. Hay algunos hermanos no bien convertidos, que son más carnales que espirituales, que todavía van al billar. Y en los billares, ¿qué es lo que encontramos? Allí no hay buenas conversaciones, allí no hay buenas costumbres. Entonces lo que hacen es contaminarse. Así es que no frecuenten esos lugares. Hay algunos cristianos o cristianas que creen que todavía pueden ir a las noches de parrandas. Siempre mida usted si lo que usted está haciendo, joven, mamá, está agradando a Dios. Porque nuestra obligación, nuestro interés como iglesia y usted como familia, es que todo lo que hagan tenga una motivación para alabar y bendecir a Dios. Alcance de la pureza. La pureza alcanza la mente y el carácter. La pureza alcanza la mente y el carácter. ¿Cuál es el carácter que usted anhela? Yo anhelo tener el carácter de Cristo, y así dice la palabra. Tener la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Cuando usted anhele y cuando usted tenga la mente y el carácter de Cristo, usted va a ser un padre, una madre y una familia exitosa. Cuando hablamos de carácter, a mí me gusta ver los líderes que nosotros tenemos en la iglesia. Los pastores de la iglesia central realmente son gente con mucha calidad, con mucho carácter, con mucho amor a Cristo y que aman las almas. Eso es tener carácter y es tener la mente de Cristo. Segundo, alcance de la pureza, alcanza el hablar. Mi mamá con frecuencia nos decía a mis hermanos y a mí, las malas conversaciones, ¿qué sigue? ¿A ustedes no la dicen esa palabra, esa expresión? A mí sí me la repetían cada ratito, porque estaba pendiente de unos amigos que no le daban el beneplácito. Así es que sabían que tenían conversaciones que no edificaban nuestra vida. Entonces decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También alcanza el compañerismo, la pureza. Yo recuerdo cuando me convertí, venía de un ambiente extremadamente difícil y que no podía yo permanecer con esas amistades porque ya tenía envenenada mi mente y no iba a poder crecer. Así es que el Señor lo que hizo es me bloqueó todas esas amistades y que hasta hoy, en estos últimos años, me he encontrado con ellos y los he invitado a algunos eventos de la iglesia. Pero hoy yo tengo la madurez espiritual, yo puedo abordarles, incluso hay algunos de ellos que se han acercado al Señor y que han sido tocados. Y eso creo que es bueno. Alcanza la conciencia y también alcanza la religión. La pureza alcanza la religión. En Santiago 1:27 dice, define la religión pura. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vuelvo a la experiencia de la iglesia primitiva. Y me gusta mucho esa parte cuando dice que la iglesia tenía todo en común. Vendían lo que tenían y lo daban a los apóstoles. Y ninguno pasaba necesidad.
Y hay veces, y siento dolor cuando he visto en mi casa las cosas que hay sin uso. Hemos comenzado ya a regalar, pero en mi casa habían pantalones de cuando yo me casé que tenía talla 30, talla 29, con la esperanza de que iba a rebajar. Ahora tengo algunas tallas grandes que no me quedan y con la esperanza de que voy a engordar. Qué tristeza, mire. Y eso lo que hace es limitar la bendición para usted. Recoja esas cosas, comience a repartirle, comenzando por esa bendición, por el pueblo de Dios. Hay necesidades. Aquí hay necesidades. Y creo que nosotros debemos de comenzar a suplir esa necesidad. Si usted tiene cosas que no usa y están en buen estado, no vaya a traer cosas viejas, ni regale cosas que no sirven, esas bótelas. Porque algunos de nosotros hasta eso hacemos, tenemos cosas que a nadie, ni a usted le va a servir. Sin embargo, son recuerdos. Los zapatitos de su abuelito los tiene todavía usted. ¿Verdad que hay cosas así en la casa? Y debemos nosotros deshacernos de todas esas cosas y regalemos o ayudemos con esas cosas a la familia de Dios, a su familia. Comencemos a suplir y comience a hacerse de esa bodega de cosas que usted no necesita. Póngase de pie, se nos fue el tiempo. Y yo los animo, los exhorto, los invito a que a partir de este día programemos nuestro tiempo de oración. Yo sé que usted quiere ser exitoso. Yo sé que usted quiere quitarse todo ese montón de achaques que tiene, y muchos de esos achaques son psicosomáticos producto de su falta de comunión con Dios, de su falta de fe y de confianza en Dios. Así es que ponga en sus manos del Señor su situación de crisis y pide al Señor que ponga en usted un espíritu de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a que demos pasos de calidad, pasos apropiados, para que podamos, Señor, tener una oración efectiva y que toque tu corazón. Te suplicamos, Señor, que actives la fe en cada uno de nosotros. Y esa confianza, Señor, en tu palabra. Tu palabra, Señor, está llena de promesas. Y nosotros, Señor, no podemos aplicarlo a nuestra vida, las promesas que están plasmadas en la palabra, porque no leemos, porque no las conocemos. Ahora, Señor, yo te suplico que pongas en nosotros un espíritu de lectura para escudriñar tu palabra. Pon, Señor, en nosotros una fe viva, una fe activa. También te suplico, Señor, que ayudes a nuestra pureza, a esa, Señor, relación profunda de santidad contigo. Señor, tú nos has apartado para ti y nosotros, Señor, nos hemos dispuesto a vivir una vida de santidad para estar siempre contigo. Padre, conserva en cada uno de nosotros, a través del poder de tu Espíritu Santo, esa pureza en nosotros. Anímanos, Señor, a esa lucha. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque también tú has puesto en nosotros ese deseo de aceptar tu voluntad. Y queremos, Señor, ser sometidos a ti. Ahora que nos vamos a retirar de este lugar, yo te pido que bendigas a cada familia que está representada en esta tarde. Te suplico por esta ciudad, Señor, sobre la cual tenemos una tremenda responsabilidad de salvarla, de rescatarla. Así, Señor, como Jonás llegó a Nínive, nosotros podemos levantarnos, Señor, para levantar esos muros espirituales de esta ciudad. Levantar, Señor, esas puertas quemadas espirituales de esta ciudad. Levanta, Señor, hombres, líderes con fuerza, con responsabilidad, con compromiso, para que cambiemos, Señor, las condiciones críticas de Apopa. Bendigo a los niños, bendigo a los jóvenes, bendigo, Señor, a los matrimonios, para que todos, Señor, seamos uno, así como tú dijiste, que todos seamos uno, así como tú y el Padre son uno.
estamos, Señor, proyectándonos para levantar nuestro templo. Tú, Señor, nos has dado un espacio, un lugar, y un lugar muy lindo. Ahora, Señor, provee los recursos para que podamos ver esa gloriosa obra que tú vas a levantar en ese lugar. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de esta congregación, para que tengamos amor, compromiso y pasión por esta obra. Bendice, Señor, a nuestro pastor general, sobre quien cae toda la responsabilidad. Dale sabiduría, dale fuerza, anímalo, Señor, a seguir adelante. Y anima al pueblo, Señor, para que sigamos esa visión que tú has puesto en nuestro hermano Ricardo Galán. Bendigo la vida, Señor, del pastor José, que tiene, Señor, un compromiso evangelístico sobre esta ciudad. Bendigo, Señor, la vida de Samuelito, que es el pastor de jóvenes, para que tú, Señor, le des toda la autoridad, toda la unción que él requiera, Señor, para guiar a los jóvenes y traer, Señor, la mayor cantidad de jóvenes posibles a esta obra. Gracias, Padre.